¿Cómo están, profesores de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión? Reciban un cordial saludo al programa o a la carrera de Medicina Humana. Les saluda el doctor Luis Vladimir Borrello Wiman, ingeniero de computación y sistemas, con maestría en ingeniería de software y sistemas de información y un doctorado en ciencias e ingeniería. Y en esta oportunidad vamos a revisar estrategias didácticas y recursos generados por inteligencia artificial para la educación superior, en este caso de medicina humana. Bien, permítanme presentar, compartir la presentación. Vamos a ver en este apartado una introducción a la inteligencia artificial muy breve y algunos fundamentos de la pedagogía universitaria, la inteligencia artificial en la educación superior desde la perspectiva de la Universidad Oberta de Cataluña. Vamos a ver algunas estrategias de enseñanza con inteligencia artificial para la medicina y vamos a ver cuál va a ser el caso práctico después de esta sesión que vamos a tener que realizar para alcanzar el logro del aprendizaje, que lo que busca es que al finalizar ustedes puedan aplicar inteligencia artificial o al menos indicar qué recursos o qué herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a implementar recursos que van a acompañar a las estrategias de enseñanza de medicina humana. Bien. En un primer momento, entonces, vamos a analizar algunos conceptos básicos de inteligencia artificial, tipos de inteligencia artificial y aplicaciones que se pueden dar en la educación superior para la enseñanza de medicina, por ejemplo, y veamos el concepto de inteligencia primero. Inteligencia es entender, analizar, comparar y elaborar información nueva a partir de datos, apelando al uso de la lógica. Esto podría ser considerado una definición de inteligencia, pero cuando hablamos de inteligencia artificial estamos incorporando el concepto de sistemas computacionales que buscan compararse o imitar lo que realiza el ser humano, que no es otra cosa que captar datos, eh, encontrar el patrón en estos datos para aprender, entre comillas, y realizar una proyección, una predicción, una clasificación, una generación de nuevo resultado a través del razonamiento lógico. La inteligencia artificial es eso: captar datos, procesar y generar nuevos datos o predicciones. Podríamos clasificar a la inteligencia artificial de diferentes maneras. Inteligencia artificial del sentir, capaz de captar, por ejemplo, patrón de movimientos y gestos con visión computacional o procesamiento de sonidos, captar patrones de ondas y clonar nuestra voz, por ejemplo. Inteligencia artificial de la comprensión, cuando le hacemos preguntas a través de chat o a ChatGPT, por ejemplo, VoiceBot, y nos comprende haciendo gala de procesamiento de lenguaje natural y de representación de conocimiento cuando nos genera grafos o mapas mentales, y a de actuador cuando realiza alguna acción o genera un aprendizaje, genera una proyección, por ejemplo, un sistema experto, y la IA generativa cuando va a generar imágenes, videos, textos, etcétera. Podríamos clasificarlo de esa manera, aunque hay múltiples clasificaciones de diferentes autores. En la investigación, la inteligencia artificial, por ejemplo, puede ser útil para analizar grandes cantidades de datos y patrones y ver tendencias, pero también podríamos utilizar inteligencia artificial para la investigación y que nos dé sugerencias de temas innovadores en nuestras áreas, como por ejemplo en la medicina, que permitan continuar investigando. Vamos a ver cómo ChatGPT, con sus plugins recientemente lanzados en la opción de explorar GPTs, nos va a permitir trabajar con un GPT que va a ayudarnos a explorar artículos científicos, etcétera. Y yo puedo darle un prompt muy particular para pedir que eh, me haga un análisis o me dé una sugerencia de idea de investigación. Para ello voy a entrar a ChatGPT en la versión gratuita, no hay ningún inconveniente. Obviamente estoy limitado a la cantidad de consultas y archivos que puedo juntar y me voy a explorar GPT. Y en explorar GPT hay la posibilidad, entre otros GPTs, de encontrarnos con
Ese no, este es para generar imágenes, también lo podríamos usar. Pero nos vamos a topar con otro GPT llamado Consensus. Consensus es una plataforma, permítanme adelantar esto, es la parte de generación de imágenes. Consensus es otro GPT que es una plataforma que me permite explorar artículos científicos, etcétera, y le puedo decir que me dé un ejemplo de una investigación de alto nivel de innovación, por ejemplo, en la medicina, y que me permita incluso este estudio rentabilizar de alguna manera, y me va a generar alguna revisión de algún tipo de artículo y me va a mostrar las evidencias de por qué es interdisciplinaria, por qué es innovadora, por qué podría generar rentabilidad, etcétera. Si se dan cuenta, nos está citando en el estándar APA, y esa es una tremenda ventaja. Al margen de poder ayudarme a explorar artículos, hacer búsqueda sistémica, como por ejemplo lo hace Atlas TI, la inteligencia artificial también me puede ayudar a analizar datos. Hay un GPT llamado Data Analysis, que me va a permitir hacer una analítica de datos y aplicar rápido modelos Machine Learning de data histórica, por ejemplo, de muestras de pacientes, para poder ayudarme a predecir algún tipo de tendencia o padecimiento. También podemos aprovechar la inteligencia artificial para trabajar con voz y con procesamiento de lenguaje natural. De hecho, hoy ya se habla bastante de los voice bot. Y entonces vamos a tener la posibilidad de conversar con una inteligencia artificial que nos pueda hacer un análisis médico y que nos pueda dar recomendaciones o que nos pueda ayudar a estudiar casos clínicos. La ventaja de este voice bot o tutor artificial es que va a estar alimentado con las prácticas que los docentes le demos, con el material y los libros, incluso enlazado a Internet a las mejores fuentes y blog de especialistas, para que pueda conversar sobre un tema en particular. Conversar. También la tecnología de voz me puede ayudar a clonar mi propia voz para generar un tutor artificial con mi avatar, lo vamos a ver dentro de un momento. Pero adicionalmente al análisis de imágenes, de voz, de videos, podríamos también analizar datos de nuestros estudiantes y el nivel de asimilación de cada uno de ellos para poderles dar un caso con mayor o menor nivel de complejidad. También podemos, con procesamiento del lenguaje natural, procesar sus trabajos y sus actividades de manera muy rápida y aplicarles una rúbrica, como lo vamos a ver dentro de un momento. Primero comprendamos algunos fundamentos de la pedagogía universitaria, qué teorías de aprendizaje, métodos de enseñanza y qué es un diseño de una sesión de clase. Primero, las teorías de aprendizaje aplicables para la enseñanza de medicina son el constructivismo, que estudia los estudiantes de medicina necesitan integrar constantemente nueva información con sus conocimientos previos y aplicarla en contextos clínicos. También la teoría de aprendizaje experiencial de Kolb, que destaca la importancia de la experiencia directa, la reflexión, la conceptualización y la experimentación activa en el proceso de aprendizaje médico, por ejemplo. El aprendizaje situado es otra teoría de aprendizaje que propone que el aprendizaje ocurre en un contexto específico y a través de interacción social. Esto se aplica perfectamente a las rotaciones clínicas y las prácticas hospitalarias. También tenemos la teoría de aprendizaje social de Bandura, donde el modelado y la observación de médicos experimentados juegan un papel crucial en el desarrollo de habilidades clínicas y comportamientos profesionales. De hecho, hay muchas teorías, como por ejemplo la teoría del aprendizaje basado en problemas, que permite a los estudiantes desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, y la inteligencia artificial nos puede ayudar a generar diferentes problemas con diferentes niveles de complejidad. Aprendizaje autorregulado enfatiza la importancia de los estudiantes que desarrollen estrategias para dirigir su propio aprendizaje. La teoría del aprendizaje transformativo de Mezirow, para fomentar el pensamiento crítico y reflexión profunda sobre las prácticas médicas, el conectivismo, donde los estudiantes necesitan aprender a navegar y utilizar eficazmente las redes de información, pero ahora incluso hablando de inteligencia artificial que está conectada a la red y cuerpos de conocimiento.
La andragogía de Knowles, que indica que obviamente el estudiante debe ser responsable de su propio aprendizaje, pero también tenemos métodos que detrás tienen estrategias que pueden combinarse según la cantidad de estudiantes, según el logro que espero o objetivo de la sesión, así como los recursos disponibles. Por ejemplo, podríamos aplicar un aprendizaje basado en casos. De hecho, la inteligencia artificial nos puede generar, les decía, una gran variedad de casos con niveles diferentes. Simulación médica, el aprendizaje basado en equipos, el aprendizaje de experiencia clínico, ¿no? Con rotación clínica supervisada. Algunos de ellos se prestan más para poder utilizar, obviamente, inteligencia artificial, seminarios interactivos y discusiones guiadas, el aprendizaje basado en evidencias, ¿no? Que enseña a los estudiantes a buscar, evaluar y aplicar las mejores evidencias científicas disponibles. Y notemos que lo que yo he subrayado en este listado tiene mucha incidencia de poder usarse con recursos generados con inteligencia artificial o al menos guiados o propuestos por inteligencia artificial. ¿Bien? El hacer una especie de mentoría o tutoría y conferencias interactivas, eh, generando presentaciones de manera mucho más rápida. Pero bueno, esas son las estrategias o métodos que yo puedo usar, pero una sesión de clase tiene momentos y estos momentos tienen actividades basadas en los métodos previamente identificados y estas actividades pueden usar recursos generados por inteligencia artificial. Lo primero es conocer que una sesión debe tener un objetivo de sesión claro o un logro de aprendizaje bien definido. Y en la introducción, el docente tiene que concatenar la sesión previa con esta y también, obviamente, presentar el logro de aprendizaje u objetivo de la sesión. Luego viene el desarrollo del contenido. Debe haber una presentación, de repente luego seguido de una actividad de aprendizaje, una evaluación para hacer un feedback, un resumen y conclusiones. Y en diferentes momentos, no solo en la introducción, sino en el desarrollo, actividades, evaluación y resumen, podríamos apoyarnos de inteligencia artificial. Por ejemplo, en la introducción podríamos generar un breve video o una imagen o un mapa mental para que me ayude a generar una presentación o una introducción al tema después de explicar el logro esperado o concatenarlo con la sesión anterior. En el desarrollo podría apoyarme generando diapositivas de manera automática con inteligencia artificial y obviamente revisándolas y validándolas como docente, pero también podría generar con inteligencia artificial casos con diferentes niveles de complejidad o proyectos o actividades grupales que puedan los estudiantes de medicina realizar. Juego de roles, por ejemplo, los roles e intercambio de roles, generando una especie de guión por inteligencia artificial. Luego puedo generar rúbricas para evaluar y hacer feedback de manera rápida de estas actividades o trabajos. Y finalmente pedir que los estudiantes también con la ayuda de inteligencia artificial puedan ayudarme a generar los resúmenes y conclusiones de la sesión y por qué no dar paso a un desafío para que posteriormente ellos lo hagan a modo de tarea después de la sesión de clase. Si nos damos cuenta, en todos los momentos de un diseño de una sesión, podríamos usar actividades que puedan ser generadas con inteligencia artificial. Veamos cómo la inteligencia artificial concretamente se empieza a utilizar en la educación superior y quiero partir por el estudio que ha hecho la Universidad Oberta de Cataluña este 2024 en un artículo publicado que muestra los 6 casos de uso de la inteligencia artificial que cambiarán la educación superior durante el año 2024. Así es el artículo titulado y en un primer momento nos dice que hoy generar avatares con videos multilingües ya es bastante sencillo y la inteligencia artificial lo puede hacer usando unas cuantas herramientas como Midjourney, como Studio DID, como Runway, etc. Vamos a ver en este momento cómo una especialista en TikTok nos muestra rápidamente cómo generó un avatar y cómo clonó su voz para generar una pequeña presentación y que podría ser una presentación en diferentes idiomas.
Esta mona hace mis videos por mí y yo no tengo que salir a cámara. Te voy a enseñar cómo le hice. Primero saqué una imagen de este video para ponerla después en Midjourney. Ahí le puse esta imagen de referencia y un prompt que me dio este resultado. Luego me fui a una herramienta de inteligencia artificial que se llama Studio DID. Aquí subí mi audio con mi voz y generé el video. Síguenos para aprender más de video generado con inteligencia artificial. Y ahí tenemos cómo podríamos crear avatares multilingües con inteligencia artificial que puedan ser los que acompañen a nuestros estudiantes durante el momento en que estén haciendo la práctica ya en el contexto real y no necesitemos estar continuamente repitiendo sesiones. Además, el alcance de nuestra sesión o nuestro recurso podría ser más global. También tenemos la posibilidad de usar inteligencia artificial para generar el diseño de la sesión de clase. Hay una herramienta muy interesante llamada Cuatro Docentes que me permite, si le indico el nivel, la sesión en particular, con qué estrategia o estrategias y qué tiempo tengo, me va a proponer un diseño de sesión de clase. Vamos a ver en este momento cómo es que funciona cuatrodocentes.es. Para ello voy a Google y voy a poner Cuatro Docentes y la primera opción que me va a aparecer es la opción de Cuatro Docentes, cuatrodocent.es. Voy a ingresar a esta plataforma. Con una versión gratuita puedo incluso utilizarla, indicar comenzar ahora y me va con inteligencia artificial a ayudar a generar el diseño de una sesión de clase. Me voy a la opción inteligencia artificial, voy a poner el nivel, vamos a colocar nivel universitario y el área podría acá colocar el nombre de la sesión y hasta especificar el logro de aprendizaje en otras indicaciones y la metodología o las metodologías que yo quisiera utilizar, basadas en casos o hacer una combinación de metodologías. La temporalización puede ser una o varias sesiones con 90 minutos, por ejemplo, por sesión. Y debajo, en otras indicaciones, escribir algunos detalles más, por ejemplo, el logro esperado de la sesión. Pulso generar y me va a generar un documento que es descargable o puedo copiar y pegar en Word un documento con la justificación, los objetivos de la sesión, los saberes básicos para iniciar esta sesión, las competencias e incluso los momentos de la sesión. Una introducción, un análisis fundamental, trabajo en grupo y un debate, por ejemplo, me está indicando también los recursos. Y vean cómo me está sugiriendo cómo debo de estructurar mi sesión de clase. Va a variar según el tipo de metodología o estrategia didáctica que yo pueda requerir acorde también al contenido, ¿no? Pero de todas maneras es una muy buena herramienta que nos da bonitas sugerencias de diseño de sesión de aprendizaje. Ahora, no necesariamente tenemos que trabajar con cuatrodocentes.es, podríamos generar un prompt en cualquier LM, por ejemplo, ChatGPT o Claude, y decirle compórtate como experto en pedagogía o en algún área en particular, de medicina e inteligencia artificial si queremos, e indícame cómo debería de estructurarse el curso tal. Y entonces nos va a dar una sugerencia de estructura de contenido de curso y a uno de esos contenidos podríamos pedirle que le desarrolle la sesión de clase y me va a dar los momentos, las actividades y hasta podría pedirle los recursos y con qué herramientas de inteligencia artificial podría generarlos. Eso me va a generar como resultado, acá tenemos una captura de pantalla de Microsoft Copilot que me ha generado ese resultado, pero eso es un ejemplo de un prompt pequeño. Ahora, la Universidad Oberta de Cataluña dice que el año 2024, tal y como lo estamos viendo, vamos a encontrar una serie de servicios y aplicaciones desarrollados por startup en una categoría de la que vamos a llamar EdTech, tecnología para la educación. Estamos viendo que van surgiendo cada vez más servicios, ya no solo para generar rúbricas con inteligencia artificial, actividades de aprendizaje, clonación y tutores con clonación de voz, generación de videos de aprendizaje, análisis de videos también para el aprendizaje, generación de recursos multilingües, analítica del rendimiento del estudiante, etcétera. Y esto va a seguir creciendo.
Ahora, los modelos generativos van a ayudar no solamente a los artistas y a la parte de generación de imágenes, video y audio, sino también a la generación de recursos como diapositivas. Vamos a ver cómo podemos generar diapositivas de manera automática. Para ello me voy a un LLM como Claude, por ejemplo, y le voy a pedir, brindándole el sílabo de un curso, que me genere una presentación para una de las sesiones del curso. De hecho, en los sílabos hoy se acostumbra a acompañar no solamente el tema, la actividad o el logro de aprendizaje. Y entonces podría yo darle ese archivo a una inteligencia artificial como Claude y me va a ayudar a generar una presentación. Yo en este ejemplo le estoy cargando un sílabo de un curso de metodología de investigación y le estoy pidiendo que desarrolle la sesión de hipótesis de investigación científica. Me ha generado a través de slide, una serie de slides, el contenido como texto y ese texto yo lo puedo copiar y llevar a Google Docs de Google Drive, ¿bien? Ponerle un título, hipótesis de investigación, vemos que están diapositiva tras diapositiva con el contenido de manera muy concreta, textualmente generado por Claude, que yo puedo como docente obviamente afinar, pero tengo que esquematizar para que la inteligencia artificial o las diferentes plataformas con inteligencia artificial reconozcan qué es el título principal y cuáles son las diapositivas. Entonces, elimino el nombre diapositiva 1, pero selecciono, por ejemplo, el título y le voy a poner que el texto es no de encabezado ni título, sino encabezado nivel 2. A cada uno de los encabezados de diapositiva le voy a colocar encabezado nivel 2 y al nombre de la presentación de tipo título. Generado esto, guardo el archivo en Google Drive, le pongo un nombre y me dirijo a Tome. Tome es una plataforma muy interesante, la puedo ubicar si hago una búsqueda en Google y pongo TOM y me va a generar, permítame un segundito, avanzar este apartado. Ahí está, TOME. Voy a ingresar y voy a poder crearme una cuenta gratuita. Lo ideal sería entrar con la misma cuenta en la que tengo mi archivo en Google Drive, o sea, el mismo correo de Gmail. Y para poder importar el documento desde Google Drive esquematizado. En Tome yo puedo tener varias presentaciones agrupadas por carpeta. En este momento voy a crear la carpeta para el curso de tesis 2. Y dentro de esta carpeta voy a generar una presentación importando un documento, ¿no? Entonces voy a pulsar después de generar la carpeta Import Doc y me va a conectar con Google Drive. Google Drive, el archivo tiene obviamente que estar bien nombrado para poder ubicarlo desde Tome. Ahí está. Y pulso seleccionar. Automáticamente Tome va a generar los slides, uno primero con el nombre, otro con el listado de todos los slides y luego los siguientes, pero los va a generar en blanco. Puedo yo cambiar el estilo de fondo e incluso puedo con herramientas que están en el lado derecho agregarle imágenes, tablas, gráficos, etc. Lo importante es que ha reconocido el esquema y me ha generado una presentación. En la parte baja de Tome hay una caja de texto que permite ingresar a través de prompt o lenguaje natural instrucciones para incorporar un nuevo slide y también instrucciones para insertarle imágenes. Es una herramienta muy interesante y muy versátil, pero como que nos ha generado la diapositiva todavía muy básica con un fondo blanco. Entonces, nos permite control, pero no nos ha generado, no nos ha agilizado mucho el proceso. Otra herramienta que sí nos puede agilizar, vean, esta es en la parte baja donde puedo colocar el prompt para generar no solo imágenes, sino nuevas diapositivas. Y la desventaja de Tome es que también la versión pagada es la que me permite manejar el total de su funcionalidad. Una de las herramientas que sí me parece fabulosa es Gamma. Gamma. Gamma permite también crearnos una cuenta gratuita
Una vez que nos creamos, yo me estoy creando la cuenta con la misma cuenta Gmail para poder acceder a Google Drive, donde está mi documento de la presentación de hipótesis de investigación esquematizado. Una vez que accedo a a Gamma, perdón, en la versión gratuita, no tengo que hacer ningún pago, me voy a crear nuevo. Y en crear nuevo puedo copiar y pegar el texto esquematizado o generarlo desde cero con inteligencia artificial, obviamente previa revisión para generar la presentación, o importarlo desde Google Drive, como lo voy a hacer en este momento, ¿no? Elijo importar, continuar, y me voy a conectar a los archivos de mi Google Drive. Acá elijo el archivo hipótesis de investigación, incluso lo puedo subir también. Ahí está, hipótesis de investigación. Y me va a preguntar si lo que deseo es una presentación, un sitio web o un documento. Voy a mantenerlo en presentación y pulso continuar y va a reconocer la estructura esquematizada del documento, identificando cada uno de los slides y el título. Pero a la vez me está indicando que va a coger imágenes de internet libres de copyright y va a generarlas con inteligencia artificial. Esta es la funcionalidad que ahora tiene GAP. Pulso continuar y voy a elegir el estilo, ¿no? El estilo o la paleta de colores de la presentación. Puedo elegir entre todo un abanico de posibilidades y una vez que elijo un estilo, voy a pulsar en generar y se va a generar automáticamente cada uno de los slides, ¿no? Se va a ir generando. Lo cual no impide que yo los pueda modificar uno por uno posteriormente y luego descargar para tenerlo como PowerPoint también editable. Vemos entonces que me está generando todas los slides de la diapositiva, pero si yo no estoy cómodo con alguno de los que ha generado, puedo dirigirme en la parte superior izquierda del slide y pulsar el icono de las estrellas que representa a la inteligencia artificial y modificar, pedir que sea más visual, pedir que se le incorporen más imágenes, ¿no? Pedir que corrija la escritura, que la sintetice más o que pueda prolongarla o ampliar un poco más en el desarrollo. En fin, ¿no? Por ejemplo, voy a modificar yo esta diapositiva de tipos de hipótesis que al inicio era de esta manera, solo con los textos, y le digo quiero que la hagas más visual y entonces le pone una imagen referencial sobre cada una de estos tipos de hipótesis. Estas imágenes aparentemente las está captando de internet, de repente no son las más apropiadas y entonces puedo pedir que lo cambie también. Gamma es una herramienta fabulosa, nos acompaña con imágenes, repito, de internet o generadas y yo lo puedo descargar, ¿bien? Como PowerPoint. Otra herramienta que es bastante popular y que está adquiriendo bastante funcionalidad de inteligencia artificial es Canva. Canva tiene una opción que es Canva Docs. Dentro de Canva Docs hay una opción llamada de Doc a Diapos. Permítame regresar, ¿no? Estoy entrando a Canva y en Canva voy a Canva Docs y dentro encuentro una opción llamada de Docs a Diapos. Obviamente hay también más opciones de inteligencia artificial en Estudio Mágico de Canvas. Pero entrando de Docs a Diapos, voy a poder copiar y pegar el texto esquematizado que tengo en Google Drive. Y una vez que he copiado y pegado el texto y me aseguro de que esté reconociendo el esquema Canva, ¿cómo me aseguro? Porque en la parte inferior aparece el esquema, yo hago clic ahí y ya puedo pasar como si fuese un menú por cada una de las diapositivas. Ahí está. Entonces sí está reconociendo el esquema. Una vez que me aseguro que está reconociendo el esquema, voy a pulsar el botón Rediseño Mágico en la parte superior y le voy a pedir que
lo convierte en presentación. Este es un texto, quiero que lo pase a diapositivas. Me va a preguntar que elija un estilo, ¿no? La desventaja de Canva es que no nos acompaña con imágenes, solo con figuras de fondo o estilo, pero me va a generar rápidamente una presentación que puedo ejecutarla y presentarla en línea, que puedo descargarla, etc. Bien, ahí está nuestra presentación sobre hipótesis de investigación generada en cuestión de segundos desde Canva. Bien. Entonces, estas herramientas, entre otras, por ejemplo, Slide GPT es otra de las herramientas muy interesantes que me permiten con inteligencia artificial generar rápidamente presentaciones. Puedo generar el contenido, las presentaciones, obviamente tengo que revisarlo como especialista, afinarlo, pedir que modifique algo, que mejore algo, que extienda o que elimine algún slide y luego ya tener la presentación mucho más rápida. No he probado la posibilidad de darle una plantilla de diapositiva para que en base a esa genere, pero de hecho el GPT Slides que permite que se le adjunte podría recepcionar una plantilla, por ejemplo, de formato de diapositiva de nuestra universidad y en base a ese formato generar las sesiones. Es una tremenda ayuda estas herramientas de generación con inteligencia artificial. Bien, ahora vamos a ver cómo no solo nos va a permitir la generación de diapositivas, sino también la adaptación de contenido. Antes de eso, recordemos que la inteligencia artificial generativa también nos permite generar imágenes y podríamos, por ejemplo, usar un generador de imágenes como lo es Microsoft Designer, más fácil de utilizar, me refiero porque podríamos usar Midjourney o podríamos usar Stable Diffusion, pero uno de los generadores más fáciles de utilizar porque me puede recepcionar prompts de manera muy natural y es muy fácil crear la cuenta gratuita, es Microsoft Designer. Voy a compartir en este momento una experiencia con Microsoft Designer generando, puedo pedirle incluso a ChatGPT que me genere un buen prompt para generar una imagen de, por ejemplo, una enfermedad cardíaca o un corazón y este prompt llevarlo a Microsoft Designer. Para ingresar a Microsoft Designer simplemente busco Microsoft Designer en Google y voy a entrar a una plataforma como esta. Si tengo mi cuenta Outlook activa voy a poder ingresar y acá puedo colocarle este prompt. Genera una ilustración mostrando un infarto de miocardio, indica el área del corazón afectada por la obstrucción, mostrar una arteria coronaria bloqueada con una placa de ateroma, por ejemplo. Puedo darle bastante detalle, incluso pedirle que la imagen tenga algún tipo de estilo, si quiero que sea realista, etcétera. Me va a generar una imagen de 1024 por 1024 con una calidad muy aceptable que la puedo descargar y la puedo tener como una imagen para mis presentaciones o para una introducción de la sesión. En este momento, Microsoft Designer entonces está generando las 4 primeras alternativas de imagen ante nuestro prompt y entonces tenemos la posibilidad de ver estas imágenes, por ejemplo, que podrían ser un fabuloso recurso de enseñanza. Ahora, hay que darnos cuenta que a la fecha la inteligencia artificial continúa evolucionando y los modelos generativos de imágenes tienen poco a poco ya menos defectos en el texto que generan para rotular y acompañar estas imágenes. Ahora Microsoft Designer ha generado este corazón con imagen detallada del cuerpo humano centrándose en el estudio de enfermedades cardíacas, pero ha rotulado. Sin embargo, si hacemos zoom, el texto no está bien escrito. Poco a poco van la inteligencia artificial mejorando en la generación no solo de textos, sino también de imágenes, texto y audio a la vez.
Con ChatGPT, en las últimas versiones también podemos apelar a los GPTs. Y hay un GPT muy interesante que me va a permitir generar un pequeño video para que pueda usarlo como recurso de introducción a mi sesión. Le puedo decir, crea un video corto para presentar la sesión de clase sobre, por ejemplo, úlceras por presión. El video debe durar 30 segundos. Me va a hacer algunas preguntas GPT para que comprenda mejor el contexto y yo le voy a responder. Una vez que capta el contexto, me va a generar lo que sería el texto o el guión del video. Y bueno, yo le puedo dar el OK, le digo, está bien, genera el video y va a generar a través de la API conectándose al servicio Bit un video corto de 30 segundos en español con voz masculina y sobre el tema de úlceras por presión, ¿no? Le indico permitir y va a generar el video. Una vez que genera el video, pongo play en el video y me va a llevar a la plataforma Bit para la edición. ¿Bien? Puedo darme cuenta de que puedo el video generarlo subtitulado en diferentes idiomas, con voz masculina o femenina, etc. Una vez que pulso play me va a llevar al entorno Bit. Vean que el GPT me ha generado una especie de cuenta gratuita en Bit. Y en Bit me va a desplegar una línea de tiempo. Esto me va a permitir editar todo el video, cambiar el audio, recortarlo, extenderlo, pedir que se amplíe, etc. Y ahí tenemos el video generado para el tema de úlceras por presión. Que, como repito, le puedo cambiar la voz, le puedo cambiar el texto, etc. ¿no? Conocidas como escaras, pueden afectar gravemente la salud de los pacientes. En nuestra próxima sesión de clase, aprenderemos cómo prevenirlas, identificarlas y tratarlas eficazmente. Únete a nosotros y adquiere habilidades esenciales para tu carrera en enfermería o medicina. No te lo pierdas. Bien, este video se puede en la versión pagada o en la versión en la que me creo la cuenta en Bit descargar o sencillamente reproducir en línea para hacer una introducción, por ejemplo, a una sesión de clase. Pero no necesariamente tengo que usar un recurso de video, imagen o una diapositiva corta para una presentación, sino puedo de repente usar un mapa mental. Hay una herramienta, entre otras muy interesantes, llamada Xmind. Esta herramienta Xmind la podemos acceder desde su web https://xmind.ai y acá me puedo crear también una cuenta gratuita de manera muy fácil y voy a pedir que me cree un mapa en blanco donde le coloco un concepto central y automáticamente con inteligencia artificial va a empezar a generar las ramificaciones o los tópicos. En este caso le estoy colocando enfermería comunitaria y me está generando las ramas del mapa mental. Puedo seleccionar una rama y pedir que se detalle más haciendo clic en el icono de las estrellas, que implica que con inteligencia artificial se ramifique más toda esta parte del mapa mental. Esto lo puedo tener incluso como un recurso para ubicar al estudiante en qué apartado estamos y así generar una introducción. Pero la inteligencia artificial nos trae también muchas otras ventajas, no solo la generación de los recursos, como acabamos de ver, sino también la posibilidad de manejar el flujo de datos de manera mucho más apropiada, generando, por ejemplo, casos de estudio adaptativos para fomentar el aprendizaje adaptativo según el nivel de asimilación de cada uno de nuestros estudiantes. Podríamos tener
un registro auxiliar de las notas previas de nuestros estudiantes, de la puntualidad, del nivel de liderazgo, la calidad de trabajo en equipo que realizan cada uno de ellos o cómo analizan los casos clínicos, por ejemplo. Y yo podría utilizar una herramienta de inteligencia artificial que me permita generar rápidamente una serie de casos con diferente nivel de complejidad para asignárselos a cada uno de ellos de manera diferenciada. Esto me permitiría una retroalimentación personalizada, hacer estrategias de evaluación adaptativa o puntual y hacer seguimiento al progreso de manera individual. No es complejo. Hoy con la inteligencia artificial nos es mucho más fácil, así tengamos secciones con 20, 30, 40 estudiantes. Hoy se puede realizar de manera mucho más práctica. Vamos a ver cómo con Claude y con ChatGPT podríamos pedir que un caso clínico se pueda eh, generar en diferentes casos de diferentes niveles de complejidad y asignar a los estudiantes según las notas previas obtenidas. Por ejemplo, en Claude yo puedo pedir que elabore un caso clínico de un paciente con úlcera por presión para que el estudiante indique cuál sería su clasificación y una serie de aspectos, y me va a generar un caso genérico, un caso de estudio, un caso clínico, ¿no? Puedo yo pedir que lo mejore incluso, puedo ver que algunas características del caso que me está proponiendo pueden estar más afinadas. Pero ya tengo mi caso típico. Luego puedo trabajarlo con el mismo Claude al que se le puede adjuntar archivos, adjuntándole, por ejemplo, mi registro auxiliar para que reconozca el nivel que va, el nivel o la calificación que van teniendo mis estudiantes, aunque Claude a la fecha tiene ciertas dificultades de abrir archivos Excel, entonces podríamos nosotros dirigirnos a ChatGPT. Bien, Claude nos ha ayudado para generar un caso de estudio, un caso clínico típico, pero ahora nos vamos a dirigir a ChatGPT para, con este mismo caso de estudio, que podría, repito, ya estar afinado, darle el registro auxiliar que tengo de mis estudiantes con notas previas y pedirle que me genere casos de diferentes niveles de complejidad. Vámonos a ChatGPT porque Claude tiene ciertas limitaciones en relación a los archivos Excel. En ChatGPT no necesito usar algún GPT en particular y en la versión gratuita, GPT-4o a la fecha, puedo ingresarle este prompt. Considerando el siguiente caso clínico, entre comillas, le copio y pego el caso clínico antes afinado con Claude. Y ahí está. Le voy y adjuntándole obviamente el registro auxiliar, le voy a pedir, ahí estoy adjuntándole el registro auxiliar a ChatGPT, le voy a pedir que genere un caso, hay una actividad inusual, me dice ahí, vuelvo a intentarlo, le voy a pedir que genere un caso clínico diferente en nivel de complejidad a cada estudiante, teniendo en cuenta que el estudiante que ha tenido previamente notas de 20 debe de tener los casos más complejos, y los estudiantes que han tenido menos casos que generen menor frustración, por ejemplo, ¿no? O a los que tienen 20 mayor desafío. Y allí entonces me empieza a generar un caso por cada uno de los estudiantes de mi registro auxiliar y, por ejemplo, vamos adelantándolo, primero ha generado casos por grupos de notas, pero luego le pido que lo haga de manera individual. Y, por ejemplo, a una estudiante que ha sacado 17 le genera un caso de estudio de un nivel que no necesariamente sea el más complejo. Por ejemplo, en el registro auxiliar tenemos a una hipotética alumna, Martínez Ana, de 17, y vamos a ver cómo le ha generado un caso, ChatGPT le ha generado un caso de estudio a Ana Martínez
con el nivel de complejidad acorde. ¿Bien? Caso clínico por nivel de complejidad. A Andrés Torres de 20 le generó un caso clínico y a Ana Martínez le va a generar un caso de estudio, un caso clínico diferente, ¿no? Para que analice. Ahora, no solo nos puede generar diferentes casos clínicos con diferentes niveles de complejidad, haciendo adaptativa esta actividad de análisis de casos clínicos, sino también nos puede generar una rúbrica en un formato tabular, vean cómo le estoy ingresando el prompt, con criterios que vayan a determinar la clasificación de la lesión, la medida de tratamiento, las estrategias de prevención, las recomendaciones y además que tengan niveles de logro, excelente, bueno, regular, mal. Y en formato tabular vean cómo me va a generar la rúbrica. Incluso voy a afinar esta rúbrica pidiendo que use los verbos según la taxonomía de Bloom, acorde al nivel de conocimiento que cada uno de los niveles de logro está mostrando. Y además me va a generar cómo sería la puntuación total. Entonces me ha generado la rúbrica en base a los criterios y los descriptores. Y esta rúbrica yo la podría aplicar para que me ayude a revisar el análisis de caso que ha hecho cada uno de mis estudiantes. Recuerden que a cada uno le he dado un caso diferente, pero la rúbrica va a medir los mismos criterios en los diferentes casos y entonces me va a ayudar a identificar o me va a sugerir qué tipo de calificación podría tener cada uno de los estudiantes. Bien, vamos a ver en este momento cómo con inteligencia artificial puedo aplicar una rúbrica para ayudarme con estas herramientas a calificar y a analizar los trabajos realizados por los estudiantes. Imaginando que, por ejemplo, una estudiante, Ana Martínez, ya realizó el análisis del caso clínico, ¿no? Tenemos nuestra rúbrica, cargamos este caso a ChatGPT. Hay que mencionar también que la versión gratuita de ChatGPT no permite adjuntar más de 2 o 3 archivos por día, pero en la versión pagada sí tenemos la posibilidad de usarlo con mayor frecuencia. En este caso estoy adjuntando el trabajo que ha sido generado y que está muy bien hecho con todos los lineamientos que se pedían en la actividad. Y entonces voy a pedir que ChatGPT me ayude a calificar este trabajo con los criterios considerados en la rúbrica. Bien, ese es el trabajo y entonces ahora evalúa el trabajo. Ahora, incluso le puedo dar varios trabajos a la vez para que evalúe, repito, en una versión pagada y entonces me va a decir este trabajo aplicando la rúbrica al estudiante que ha hecho este caso, ha hecho este análisis clínico o esta resolución de casos, de esta manera, tiene excelente en el primer criterio, excelente en el segundo criterio, tercero, etcétera, así que le da 20 puntos. Pero si me voy a modificar adrede el caso, voy a cambiar algunos apartados del caso para generar un caso que no está muy bien elaborado, no está muy bien analizado, ¿no? Por ejemplo, voy a identificar el nivel de la úlcera que es de categoría 1 en lugar de que sea 2, etcétera, y voy a hacer una serie de modificaciones, lo cargo nuevamente y vamos a ver que ChatGPT con procesamiento del lenguaje natural identifica eso. Y da las recomendaciones. En el primer criterio dice, puntaje 2, el estudiante clasifica la lesión como categoría 1, pero en realidad debería de, según la descripción, ser categoría 2. Encuentra los errores y da las sugerencias de mejora y da una puntuación en base a la rúbrica, incluso un nivel de logro. Vemos cómo ChatGPT puede generar rúbricas y puede aplicarlas para ayudarnos a calificar trabajos. Pero también recordemos que así como el docente se ayuda con inteligencia artificial a generar la presentación o a generar imágenes o a generar mapas mentales o a trabajar actividades para cada estudiante o a generar rúbricas, también el estudiante
analiza el caso con inteligencia artificial, así que debemos de nuestras estrategias didácticas buscar que las actividades sean más desafiantes. No les vamos a impedir que usen la inteligencia artificial, es inevitable, dentro o fuera del aula lo están utilizando, con el celular o en la computadora, en el momento en que acceden a Internet lo pueden utilizar y son más cercanos a la tecnología por su generación. Lo que nosotros debemos de hacer es fomentar que las utilicen, pero darle labores más desafiantes, hacer que con inteligencia artificial ellos mismos analicen y vean qué tan bien lo están analizando con inteligencia artificial el caso, por ejemplo, clínico, y puedan sacar algunas conclusiones de manera muy rápida y exponerlas. Saber exponer y saber criticar, así como saber pedir que mejore ese resultado en la inteligencia artificial. Esas son competencias diferentes. Hasta ahora el estudiante no estaba acostumbrado a criticar la labor, si no es porque en algunos momentos hacíamos que un estudiante de labor evalúe el trabajo del compañero. Pero ahora debemos de fomentar más el pensamiento crítico, más porque tenemos herramientas que nos generan resultados, pero debemos de ser críticos para validar esos resultados más que nunca. Además, debemos de fomentar también la labor de delegar, saber delegar a las herramientas que rápido pueden generar esto. ¿Se dan cuenta que hoy sería absurdo estar haciendo mi diapositiva o mi rúbrica de manera manual? De hecho, la inteligencia artificial me puede generar y yo le puedo pedir que haga correcciones y una y otra vez hasta que genere la versión final y rápidamente aplicarla. Puedo demorar unos cuantos minutos en generar una rúbrica que en otros momentos en solo tipear me hubiera demorado bastante. Entonces, no tiene sentido no saber delegar a las herramientas apropiadas y tampoco no saber criticar ese resultado. Obviamente tampoco debemos de dejar de lado el saber generar un buen prompt con las características y el detalle apropiado. Démonos cuenta que empezamos a distinguir algunas competencias importantes que debo de tener en cuenta ya en estas generaciones. El análisis de procesamiento del lenguaje que ha hecho ChatGPT cuando le pedí que analice el trabajo con la rúbrica, lo ha hecho gracias al análisis de sentimiento y procesamiento del lenguaje natural. También, pues, de hecho, gracias a la generación, a modelos de generación de grafos, puedo tener eso, y la Universidad Oberta de Cataluña también dice eso, van a ayudarnos cada vez más a generar contenido, incluso diapositivas, como lo hemos visto con Gamma. Pero nada de eso lo podríamos haber generado si no hubiéramos tenido buenos prompts. ¿Y cuáles son los prompts o la estructura de prompts comúnmente utilizada en educación superior, por ejemplo, también para medicina? Son los siguientes. RTF, rol, tarea y formato. Le digo, actúa como profesor o como profesional experto en tal área, realiza tal tarea y maneja el formato o genéralo en el formato tal. Tarea, acción y meta, otro tipo de prompt. Le pongo primero el desafío, le digo con qué tipo de acción debe de hacer y cuál va a ser la meta esperada. El prompt TAM. También puedo utilizar el prompt ADP. Antes se hacía de esta manera, después de esta tienes que poder ayudarme a fomentar o generar aún después más apropiado. Otro prompt, el prompt CARE. Contexto, acción, resultado, ejemplo. Por ejemplo, dado el contexto de la creciente demanda de las competencias digitales en el mercado laboral para todo tipo de profesional, tu acción será integrar cursos de análisis de datos, por ejemplo, con Python o R en el currículo de estudios de alguna otra carrera que no necesariamente sea de tecnología, como por ejemplo en medicina. Esto se espera que resulte en estudiantes equipados con habilidades digitales avanzadas, como se demostró en la exitosa implementación del curso obligatorio de análisis de datos en una carrera que no era necesariamente ciencia de datos. Vean cómo este prompt yo le puedo dar a una inteligencia artificial y me puede ayudar a dar sugerencias de cursos, de contenidos de cursos, de actividades, etc. Otro de los prompts que es muy común es el REPE, el rol, entrada, pasos y expectativa.
lo contextualizo y le digo que se comporte como tal, como director del programa, como especialista en tal área, como médico especializado en tal área, etcétera. Le genero entradas, le indico paso a paso qué es lo que debe hacer y cuál es la expectativa o el desafío que debe de alcanzar. Este es el prompt rep. Eh, pero darle prompts o conversar con un bot también hay veces requiere el trabajar con síntesis de voz, reconocimiento de voz. Los voice bot ya no, hoy no solamente se habla de chatbot, sino de voice bot. Y muchas universidades del Perú y del mundo, especialmente en el mundo, en Alemania, en Canadá, en Europa, en Japón, de hecho también en el Perú hay ya grandes iniciativas de generar asistentes virtuales que permitan, por ejemplo, acompañar a modo de tutores de tesis a estudiantes universitarios, a modo de asistentes para que nos ayuden a redactar mejores artículos científicos. Nuestro voice bot al que con voz natural le consulto y me responde e incluso me ayuda con mi documentación para el artículo. También tenemos que muchas universidades en el Perú y en el mundo están usando VoiceBot para asesorar en trámites administrativos académicos a estudiantes en universidades, ejemplo, en procesos de matrículas, en procesos de inserción laboral, en procesos de avance curricular, etcétera, ¿no? Eh, Retornando al tema del diseño de estrategias de enseñanza, de hecho, nosotros tenemos una sesión de clase. En esta sesión de clase que tiene diferentes momentos hay actividades y estas pueden tener recursos con inteligencia artificial que las soporte. Pero primero debemos de darnos cuenta de que todo parte porque el proyecto o el currículum de la carrera tiene competencias del perfil de egreso en diferentes niveles. Luego hay aprendizaje esperado por competencia. ¿Cómo puedo decir que el estudiante ya logró esa competencia a un nivel, por ejemplo, pleno? Tenemos las sumillas de los cursos donde hay ejes temáticos y productos de cada curso. Tenemos un resultado generado por el curso o un resultado, e incluso un resultado generado unidad tras unidad, y un resultado de sesión a lo que podríamos llamar un logro de aprendizaje. Si identificamos y conocemos bien el logro de aprendizaje o resultado de sesión de aprendizaje, podríamos luego identificar con qué herramientas de inteligencia artificial de las diferentes categorías que ya hemos ido viendo podríamos utilizar en diferentes momentos de mi sesión de clase. Y el diseño de una sesión, como les decía, o el diseño de una lección tiene diferentes momentos, pero antes del primer momento tengo que conocer cuál es el logro de aprendizaje u objetivo de aprendizaje. Tengo que también tener en cuenta qué materiales necesito para el desarrollo de la sesión y el primer momento que podría ser una actividad introductoria o una introducción podría tener un breve video generado por inteligencia artificial con bit como lo hemos visto, por ejemplo, o una imagen o un mapa mental, ¿no es cierto? O un cuestionario corto generado por inteligencia artificial para capturar saberes previos y además también para poder concatenar con la sesión anterior. Luego tiene el desarrollo, la instrucción directa, donde podría tener diapositivas generadas con inteligencia artificial. Y en la parte de actividad práctica podría tener casos clínicos o casos de estudio o proyectos que podrían ser sugeridos por inteligencia artificial y afinados por el docente para que de manera grupal o individual cada uno de los estudiantes, según su ritmo de aprendizaje, pueda analizar. Luego podríamos pasar al momento de evaluación, donde con las rúbricas también asistidas por inteligencia artificial, pueda yo aplicarlas a los trabajos o al comportamiento o a la exposición de un estudiante y pueda sacar alguna métrica que luego me sirva para hacer feedback. Crear rúbricas, como lo hemos visto hace un momento, con ChatGPT, Microsoft Copilot, Claude, Gemini, etcétera, solo depende del prompt. Tengo que indicar que lo que deseo es una rúbrica en un formato tabular con diferentes criterios según el caso o los casos que estoy evaluando y además en cada uno de los descriptores de logro excelente, bueno, regular, no alcanzado,
comience con un verbo según la taxonomía de Bloom y el nivel de conocimiento. Entonces, puedo generar una rúbrica con inteligencia artificial si le doy todos los detalles en ese prompt y voy a poder aplicar también esa rúbrica para hacer feedback e incluso darle el prompt y que el estudiante mismo ingrese el prompt y su trabajo y vea que le recomienda la inteligencia artificial. Finalmente, para el resumen o las conclusiones o revisión final, puedo ayudarme también de inteligencia artificial y con los estudiantes sacar las conclusiones de la sesión, generando un cierre de sesión de una sesión de clase. Bien, no olviden que el juicio pedagógico siempre debe estar presente y comprometido con el proceso de enseñanza y utilizar la inteligencia artificial solo como herramienta. Para nada esta inteligencia artificial debe de ser algo que nos genera a ciegas y nosotros lo aplicamos a ciegas. Debemos de ser las personas y los pedagogos que validamos y también con juicio y con enfoque crítico revisamos lo que la inteligencia artificial genera, lo mejoramos o le pedimos que lo mejore antes de su aplicación. ¿Bien? Para que esta sesión que acabamos de ver con una serie de herramientas y además los diferentes momentos de un diseño de sesión de clase y metodologías que hemos revisado diapositivas anteriores pueda ver si pueda alcanzar el logro esperado, necesitamos que ustedes hagan una actividad práctica. Y la actividad práctica va a depender de una de sus sesiones de una clase de su curso. Vamos a pedir que generen el diseño de sesión con los diferentes momentos y actividades y recomienden qué recurso generado con inteligencia artificial podría aplicarse. Pues en el siguiente video voy a explicar con más detalle y voy a mostrarles un ejemplo de la parte práctica que debemos de realizar para el logro de aprendizaje de esta sesión. Muy bien. Eso ha sido todo de mi parte. Muy agradecido por su atención. Estamos en contacto. Hasta luego.